Mi esposa nos abandonó sin decir una palabra para irse a un viaje de sanación mística. Regresó 2 años después exigiendo su lugar como si nada y le cerré la puerta en la cara. Llegué a casa un martes de mayo y lo primero que vi fue una nota adhesiva color neón pegada en la puerta del refrigerador, justo encima del dibujo de un sol que nuestra hija de 3 años había hecho esa mañana. El mensaje decía, con una caligrafía sospechosamente perfecta, que el universo la llamaba a Bali para sanar su linaje y que regresaría siendo la madre que realmente nos merecíamos. Todavía no proceso cómo una persona puede decidir que el abandono es una forma válida de terapia intensiva, pero ahí estaba yo, con las llaves en la mano y el silencio más pesado de mi vida inundando la cocina. Llevaba 6 años casado con Valeria, y si soy honesto, nuestra relación se había convertido en un ciclo interminable de yo trabajando horas extra mientras ella buscaba su propósito en lugares cada vez más caros. Siempre había una nueva técnica de respiración, un cristal que prometía alinear sus chakras o un retiro de silencio que terminaba costando lo mismo que un semestre en una universidad privada. Yo pagaba las facturas con la esperanza de que, tarde o temprano, ella encontrara esa paz que tanto buscaba y decidiera que su propósito también incluía estar presente en nuestra mesa. Cuando nació Maya, nuestra hija, realmente creí que Valeria pondría los pies en la tierra de una vez por todas y dejaría de flotar en su nube de incienso. Sin embargo, ella solo vio la maternidad como una nueva estética para sus redes sociales y se dedicó a comprar ropa de lino orgánico que combinara con los filtros de sus fotos. Para ella, ser madre era una sesión de fotos de 10 minutos donde Maya lucía impecable, los cambios de pañales a las 3 de la mañana y las visitas al pediatra eran vibraciones bajas, que ella prefería delegar en mí. La logística de su partida fue tan egoísta como su discurso, pues se llevó una maleta llena de ropa de playa y dejó atrás todas las responsabilidades de una casa que apenas conocía. Durante las primeras semanas, intenté racionalizar lo que estaba pasando, convenciéndome a mí mismo de que sería una crisis de identidad de 7 días y que pronto vería su auto estacionado afuera. Llamaba a sus amigas, pero todas me daban respuestas vagas sobre cómo Valeria necesitaba desconectarse para reconectarse con el todo, lo cual no me servía de nada cuando Maya preguntaba por ella. Los meses empezaron a acumularse y las únicas señales de vida que recibíamos eran sus publicaciones en Instagram, donde aparecía abrazando árboles milenarios con pies de foto sobre el desapego sagrado. Era fascinante y aterrador verla tan feliz en una playa del sudeste asiático mientras yo lidiaba con las rabietas de una niña que no entendía por qué su mamá solo existía en una pantalla de cristal líquido. Cada vez que intentaba contactarla para discutir asuntos legales o financieros, me bloqueaba o me respondía con frases pregrabadas sobre cómo el tiempo es una ilusión lineal que no debería limitarnos. Mi paciencia se rompió por completo el día que Maya cumplió 4 años y Valeria ni siquiera se tomó la molestia de enviar un mensaje de texto o hacer una videollamada rápida. Luego me enteré, por una de sus publicaciones públicas, que estaba en un ayuno de tecnología para elevar su vibración y que el contacto con el mundo exterior ensuciaba su proceso de ascensión espiritual. En ese momento, mientras veía a mi hija soplar las velas de un pastel que su madre no ayudó a comprar ni a preparar, algo dentro de mí se apagó definitivamente. Entendí con una claridad dolorosa que, para Valeria, Maya y yo no éramos seres humanos con necesidades, sino simples accesorios de su marca personal que ya no encajaban en su nueva narrativa. No éramos su familia, éramos el antes de su historia de transformación, la parte oscura que ella necesitaba abandonar para poder vender su renacimiento a sus seguidores. Esa misma noche, después de acostar a Maya, me senté frente a la computadora y empecé a organizar el contraataque legal que ella nunca vio venir porque estaba demasiado ocupada meditando. Lo primero que hice fue dejar de enviarle dinero a la cuenta conjunta que ella seguía utilizando para pagarse los masajes con piedras calientes en los hoteles de lujo. Fue increíble ver cómo, a los 2 días de cortar el flujo de efectivo, recibí 3 correos electrónicos furiosos donde me acusaba de ser un ancla energética que intentaba sabotear su evolución espiritual. No respondí a ninguno de ellos, porque mi abogado me había aconsejado que cualquier interacción fuera estrictamente necesaria y documentada para el proceso de custodia que estábamos iniciando. Cambié todas las cerraduras de la casa, no por miedo a que entrara a robarnos, sino para simbolizar que ese ya no era su refugio y que no podía entrar y salir a su antojo cuando se cansara de la arena. También tramité la custodia total por abandono físico y emocional, un proceso que resultó sorprendentemente sencillo porque ella no se presentó a ninguna de las audiencias virtuales que se le notificaron. Valeria estaba tan perdida en su mundo de fluir con el universo, que olvidó que el sistema legal de este planeta todavía requiere que contestes las demandas si no quieres perder tus derechos. Asumí mi vida como padre soltero de tiempo completo con una determinación que no sabía que tenía, organizando mi trabajo para nunca faltar a una entrega de notas o a un partido de fútbol. Me convertí en el experto oficial en trenzas, en cuentacuentos profesional y en el muro de contención que protegía a Maya de la inconsistencia de una mujer que decía amarla desde la distancia. Aprendí a cocinar sus platos favoritos y a explicarle que algunas personas necesitan viajar mucho para encontrarse,
pero que nosotros ya nos habíamos encontrado el uno al otro. Para protegerme de su caos mental, bloqueé todas sus cuentas de redes sociales y pedí a mis familiares que no me dieran noticias suyas, a menos que fuera algo estrictamente legal. Decidí que, si el universo era tan sabio y justo como ella pregonaba en sus vídeos, ese mismo universo se encargaría de explicarle que en nuestra casa ya no había espacio para su egoísmo. La sanación que ella tanto buscaba lejos de nosotros, yo la estaba encontrando en la rutina, en el orden y en el amor incondicional que ella nunca se permitió experimentar realmente. Finalmente, cuando se cumplieron 2 años de su partida, me sentí por primera vez en paz, sabiendo que mi hija crecía en un entorno estable y libre de la toxicidad de las apariencias. Habíamos construido una vida nueva, con nuevas tradiciones y un silencio que ya no era pesado, sino tranquilo y acogedor, como una manta limpia después de una tormenta. Estaba convencido de que la historia de Valeria era un capítulo cerrado en el libro de nuestras vidas, un error de juventud que me había dejado el regalo más grande de todos, Maya. Comentarios de la historia principal. Usuario Anónimo 1 dice, que conveniente que el famoso linaje solo se puede sanar en una playa paradisíaca y sin tener que cambiar un solo pañal sucio. Me parece fascinante cómo estas personas confunden la iluminación espiritual con unas vacaciones pagadas por el esposo que se queda trabajando. Respuesta de OP, te aseguro que la sanación le salió bastante más cara que una maestría en Harvard, y lo peor es que no aprendió ni a usar la lavadora. Al final, parece que su vibración no era lo suficientemente alta como para pagar las facturas de la luz que seguían llegando aquí. Usuario Anónimo 2 dice, mi ex hizo exactamente lo mismo, decía que necesitaba encontrarse a sí misma y terminó viviendo en una furgoneta vendiendo cuarzos que claramente son piedras de río pintadas. Es un patrón clásico de gente que huye de sus responsabilidades usando palabras bonitas. Respuesta de OP, es una advertencia que me tomo muy en serio porque veo que el desapego es solo una forma elegante de llamar a la irresponsabilidad absoluta. Al menos las piedras de río no pretenden dar lecciones de vida en Instagram cada 5 minutos. Actualización 1. Han pasado 2 años desde que Valeria decidió que su linaje necesitaba vacaciones y todo en nuestra vida finalmente tenía un ritmo predecible y saludable. Maya ya tenía 5 años, era una niña curiosa que amaba los rompecabezas y que ya no preguntaba por su madre con esa tristeza en los ojos que me partía el alma. Sin embargo, la paz se terminó un sábado por la mañana cuando escuché un golpe insistente en la puerta, un tipo de golpeteo rítmico que me resultó extrañamente familiar. Al abrir, me encontré con una imagen que parecía sacada de un set de filmación de bajo presupuesto. Valeria estaba allí, vestida con un vestido de lino blanco tan radiante que lastimaba la vista. Detrás de ella, un tipo con barba descuidada sostenía una cámara profesional y un micrófono de mano, moviéndose como si estuviera grabando un documental de National Geographic. Valeria no dijo hola ni preguntó cómo estábamos, simplemente extendió los brazos y gritó que el ciclo de sanación se había completado y que estaba lista para el gran reencuentro espiritual. Me quedé helado en la entrada, bloqueando el paso con el cuerpo, porque lo último que quería era que ese circo entrara a la sala donde Maya estaba jugando. Le dije fríamente que estábamos por cenar, que no recibíamos visitas comerciales y que hiciera el favor de apagar esa cámara si no quería problemas legales inmediatos. Ella me miró con una mezcla de shock y condescendencia, como si yo fuera un niño pequeño que no entiende una lección importante, y le hizo una seña al camarógrafo para que se acercara más. Andrés, entiendo que tu energía esté bloqueada por el resentimiento y las bajas frecuencias del pasado, dijo ella con una voz ensayada que me puso los pelos de punta. Mientras hablaba, empezó a posar de perfil, buscando su mejor ángulo, y trató de empujarme suavemente para entrar a la casa y ver a su pequeña semilla. Ese término me revolvió el estómago, especialmente porque en 2 años no había mostrado el menor interés por saber si su semilla tenía todas sus vacunas o si le gustaba el brócoli. Maya, atraída por el escándalo, se asomó por el pasillo con una pieza de rompecabezas en la mano y se quedó mirando a la mujer extraña que gritaba en la puerta. Me preguntó con total inocencia quién era la señora de las flores que hacía tanto ruido y por qué el hombre del telescopio nos estaba apuntando con esa cosa negra. Fue el momento más satisfactorio y triste de mi vida. Mi hija no reconocía a la mujer que la había traído al mundo porque esa mujer nunca se molestó en ser una madre. Valeria palideció por un segundo, pero recuperó su compostura de influencer casi de inmediato y le dijo al camarógrafo que grabara mi reacción obstruccionista. Le explicó al lente de la cámara que el conflicto era un elemento necesario para el arco narrativo de su nuevo documental de regreso, titulado tentativamente Griver. Fue entonces cuando me quedó claro que no había vuelto por amor, ni por arrepentimiento, sino porque necesitaba un final emotivo para vender su contenido de redención en redes sociales. Sin decir una palabra más, cerré la puerta con firmeza y le puse el seguro, ignorando los gritos de Valeria afuera que ahora me llamaban represor del amor materno. Escuché cómo le pedía al camarógrafo que hiciera tomas de la puerta cerrada para enfatizar el drama de su exclusión y cómo se quejaba de que la luz del atardecer se estaba perdiendo.
Maya volvió a su juego como si nada hubiera pasado, demostrándome que para ella esa mujer era simplemente un ruido molesto que ya se había ido. Pasé el resto de la tarde vigilando por la ventana, viendo cómo Valeria intentaba convencer a una vecina de que le diera una entrevista sobre su trágica partida. La vecina, que me había visto criar a Maya solo durante 2 años, simplemente le cerró la persiana en la cara, dejándola sola en la acera con su camarógrafo aburrido. Me di cuenta de que Valeria no tenía un plan real, solo tenía una estética y un guión que no sobrevivía al contacto con la realidad de las personas que sí vivíamos aquí. Esa noche, mientras acostaba a Maya, sentí una rabia fría recorrer mi cuerpo al pensar que ella pensaba usar el rostro de nuestra hija para lucrar con sus seguidores. Sabía que este era solo el comienzo de su campaña de relaciones públicas y que no se detendría hasta obtener lo que quería, atención y validación. Me prometí a mí mismo que no le daría ni un segundo de metraje útil y que cualquier intento de usar a Maya como accesorio terminaría en una sala de justicia. Revisé el perímetro de la casa 2 veces antes de dormir, sintiendo que la burbuja de seguridad que tanto me había costado construir estaba bajo ataque directo de la vanidad. Valeria seguía siendo la misma persona que se fue, solo que ahora tenía un equipo técnico para documentar su falta de escrúpulos. Pero lo que ella no sabía era que yo ya no era el esposo sumiso que le pagaba los retiros, ahora era un padre que tenía mucho que proteger y muy poca paciencia para tonterías espirituales. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice, apuesto a que a ese pobre camarógrafo tampoco le está pagando nada y le prometió de exposición en su documental de pacotilla. Es el colmo que regrese con un equipo de producción en lugar de traerle un juguete o un dulce a su hija. Respuesta de OP. El tipo se veía genuinamente más hambriento que Valeria después de uno de sus ayunos tecnológicos de fin de semana. Lo más ridículo fue que el camarógrafo me susurró pidiéndome la clave del Double Wi-Fi mientras ella me insultaba por tener el aura sucia. Usuario anónimo 2 dice, siento que una madre siempre es una madre y quizás deberías haber dejado que la grabara un poco para que la niña tenga recuerdos de ella en el futuro. A veces el orgullo nos impide ver que el vínculo biológico es sagrado, sin importar cuánto tiempo haya pasado. Respuesta de OP. Te aseguro que un recuerdo de calidad para mi hija no incluye un micrófono de solapa oculto y un guión de sanación escrito por una agencia de marketing. No es orgullo, es higiene mental básica no permitir que conviertan la infancia de Maya en un comercial de ropa orgánica. Actualización 2. Ha pasado una semana desde que Valeria intentó asaltar mi puerta con su equipo de producción y el caos solo ha escalado de formas que no creía posibles. Todo parecía haber vuelto a la normalidad hasta que mi madre me llamó un martes por la tarde, sollozando, para decirme que tenía que ver lo que Valeria acababa de publicar. Se trataba de un vídeo de 10 minutos titulado Mi verdad, me prohíben ser madre por mi evolución espiritual, con una miniatura de ella llorando estéticamente frente a un atardecer naranja. En el vídeo, Valeria aparecía sentada en posición de loto, asegurando con una voz quebrada que yo era un guardián tóxico, que mantenía a Maya como rehén en una prisión de bajas vibraciones. Decía que su viaje a Bali había sido una misión de rescate para su propia alma y que ahora yo le impedía a nuestra hija recibir su luz sanadora por puro rencor masculino. El nivel de distorsión de la realidad era tan grande que por un momento dudé si estábamos hablando de la misma historia o si ella vivía en una dimensión paralela. El efecto fue inmediato y devastador, empecé a recibir cientos de mensajes de odio en mis redes sociales personales y, lo que es peor, en la cuenta de correo de mi trabajo. Gente que no me conoce de nada me llamaba maltratador, secuestrador emocional y decía que el amor no tiene fronteras, ni siquiera de 2 años. Algunos incluso sugerían que yo era el responsable de su partida original, acusándome de haberla empujado a buscar sanación lejos de mi supuesta toxicidad. En lugar de rebajarme a pelear en los comentarios o grabar mi propio vídeo llorando, decidí usar la estrategia del correcto agotado, que siempre me ha funcionado mejor. Me senté con mi abogado y organizamos una carpeta digital impecable con el registro de todos los pagos que ella jamás hizo y la sentencia de custodia total que ella ignoró por meses. También incluí la copia del reporte policial del sábado pasado, donde se detallaba que intentó entrar a la propiedad con personal de filmación sin consentimiento previo. No publiqué nada en redes, pero hice algo mucho más efectivo, busqué al patrocinador principal de la marca de ropa orgánica que Valeria promocionaba en cada una de sus historias de luz. Les envié un correo muy educado adjuntando las pruebas legales de su abandono familiar y mencionando que su embajadora tenía una orden de alejamiento pendiente por acoso domiciliario. Les sugerí que quizás no querían que su marca se asociara con alguien que usaba el trauma infantil para generar clics y vender vestidos de lino de $200. La respuesta fue más rápida de lo que esperaba, ya que el patrocinador retiró todas las campañas de Valeria en menos de 24 horas y emitió un comunicado breve sobre la ética de sus colaboradores. Esto hizo que Valeria entrara en una espiral de crisis absoluta, publicando historias frenéticas sobre cómo la matriz y las fuerzas oscuras estaban tratando de silenciar su mensaje sagrado.
Sus seguidores empezaron a notar su inestabilidad, y por primera vez, los comentarios de sus publicaciones empezaron a cuestionar por qué no había fotos reales de ella con Maya en los últimos 2 años. Mientras ella perdía seguidores y contratos por su comportamiento errático, yo tomé medidas prácticas para proteger lo que realmente importa. Contraté seguridad privada para que vigilara el jardín de infantes de Maya, porque sospechaba que el siguiente paso de Valeria sería intentar un rescate espiritual frente a las cámaras para sus suscriptores restantes. Sabía que su desesperación por recuperar su estatus de influencer la llevaría a cometer errores, y mi prioridad era que esos errores no ocurrieran cerca de mi hija. Lo más irónico de todo es que ella seguía hablando de abundancia y flujo mientras su cuenta bancaria se desangraba por la falta de patrocinios y las deudas que había acumulado en sus viajes. Empezó a vender cursos de maternidad cuántica por internet, pero incluso sus fans más fieles se mostraron escépticos cuando se filtró que no tenía contacto con su propia hija. La fachada de perfección se estaba agrietando, y bajo el lino blanco, solo quedaba una mujer desesperada por no perder su relevancia digital. Recibí un mensaje de texto de ella a medianoche, fuera de su personaje de paz y amor, donde me llamaba maldito burócrata y me amenazaba con llevarme a los tribunales internacionales de derechos humanos. Simplemente le tomé una captura de pantalla al mensaje para añadirlo a mi colección de pruebas de su inestabilidad emocional y bloqueé ese nuevo número también. No hay nada más peligroso que una persona que cree sus propias mentiras, pero no hay nada más sólido que un padre con los papeles legales en orden. Maya seguía viviendo su vida tranquila, sin sospechar que su padre estaba librando una guerra digital y legal para mantener el circo lejos de su habitación. Empecé a sentir que Valeria se estaba enterrando sola, simplemente porque no podía concebir un mundo donde ella no fuera la protagonista heroica de la historia. Cada vídeo que publicaba para defenderse solo servía para demostrarle al mundo lo desconectada que estaba de la realidad y de las necesidades básicas de una niña de 5 años. Comentarios de la actualización 2. Usuario Anónimo 1 dice, es increíble el nivel de audacia de esta mujer. Me fui 2 años, pero el malo eres tú porque no me dejas grabar el unboxing de mi propia hija para mis fans. El narcisismo de esta gente no conoce límites geográficos ni espirituales. Respuesta de OP, tienes toda la razón, ella realmente cree que la vida es un edit de CapCut donde puedes borrar los 2 años de ausencia con un filtro de brillo y música zen. Se preocupó muchísimo más por la iluminación del vídeo que por saber si Maya ya sabía escribir su nombre. Usuario Anónimo 2 dice, esa marca de ropa orgánica es típica para gente que no se baña pero tiene cuentas bancarias con 6 ceros, era normal que la eligieran a ella. Al menos ahora saben que su espiritualidad no incluye cosas tan mundanas como la responsabilidad legal. Respuesta de OP, es la verdad absoluta y me alegra que el patrocinador lo viera antes de que el daño fuera mayor. Su supuesta espiritualidad siempre fue un disfraz de marca cara para ocultar que no tiene ni la menor idea de lo que significa cuidar a alguien más que a su propio feed. Actualización 3. Han pasado 3 días desde que Valeria perdió sus patrocinios y el nivel de desesperación en sus redes sociales alcanzó un punto crítico que olía a desastre inminente. Todo iba bien en nuestra rutina hasta que llegó el viernes, el día del tan esperado Festival de Danza de Primavera en el Jardín de Infantes de Maya. Yo estaba en la primera fila, con mi teléfono listo para grabar el baile de las flores, cuando el ambiente se llenó de un olor penetrante a resina quemada que hizo toser a varios padres. Miré hacia la entrada lateral y allí estaba Valeria, vestida como una especie de sacerdotisa griega con túnicas vaporosas y una corona de ramas de olivo que se veía ridículamente fuera de lugar. No traía un ramo de flores para su hija, sino que cargaba un kit de limpieza de aura profesional, con un incensario de copal que soltaba nubes de humo denso por todo el pasillo. Su camarógrafo de cabecera estaba allí también, tratando de no asfixiarse mientras buscaba el ángulo perfecto de Valeria, purificando el entorno educativo. Valeria intentó colarse tras bambalinas, gritando que el aire del jardín de infantes estaba cargado de energía pesada y que los niños no podrían bailar bien sin una limpieza profunda de sus centros energéticos. La directora del plantel, una mujer que ha lidiado con berrinches de preescolares por 30 años y no tiene paciencia para la metafísica, le bloqueó el paso de inmediato. Le pidió que apagara eso o se retirara, pero Valeria empezó a declamar versos sobre la libertad del espíritu y la protección de las almas semilla. Justo cuando Maya y su grupo salieron al escenario vestidas de margaritas, Valeria decidió que era el momento del clímax de su documental y burló la seguridad de la maestra para subir al escenario. Intentó acercarse a nuestra hija para darle lo que ella llamó un abrazo trascendental en medio de la coreografía, mientras el camarógrafo se subía a una silla para captar el momento. Los niños se detuvieron confundidos, y Maya puso una cara de terror absoluto al ver a la señora del humo abalanzarse sobre ella con los brazos abiertos. Lo que no calculó Valeria fue que los padres de familia de este jardín somos un grupo bastante unido y protector, y que ya estábamos hartos del humo que activó los sensores de incendio. Antes de que pudiera tocar a Maya, 3 padres se levantaron y formaron una barrera humana en el borde del escenario, impidiéndole el paso de forma contundente.
Ella empezó a gritar que el universo registraría esta injusticia y que estábamos bloqueando el flujo natural del amor materno, mientras el oficial de seguridad escolar finalmente la tomaba por el brazo. El oficial se la llevó hacia la salida mientras ella seguía gritando bendiciones que sonaban a insultos y profetizando que la verdad saldría a la luz en su próximo live. El camarógrafo, en su afán por grabar la detención, se tropezó con una de las sillas plegables y terminó grabando el suelo durante 3 minutos seguidos antes de ser escoltado afuera también. Fue una escena patética que rompió por completo la magia del festival, pero que al menos terminó con la amenaza inmediata fuera del edificio. Maya terminó su baile un poco asustada pero feliz de recibir su medalla de participación, sin tener la menor idea de que la señora loca del humo era la misma que decía haber viajado a Bali por ella. Para mi hija, Valeria ya no era una madre, era una distracción ruidosa y extraña que interrumpía los momentos importantes de su vida real. El contraste entre la supuesta maternidad sanada de Valeria y el miedo genuino en los ojos de Maya fue la prueba final de que su proceso había sido un fracaso absoluto. Después del incidente, varios padres se acercaron para preguntarme si estaba bien y para quejarse del olor a copal que se había impregnado en los disfraces de sus hijos. El conserje de la escuela incluso bromeó diciendo que estuvo a punto de usar el extintor sobre Valeria porque pensó que su túnica se estaba incendiando de verdad. Me sentí agotado por el espectáculo, pero extrañamente satisfecho al ver que la lógica de Valeria ya no funcionaba con nadie que tuviera un mínimo de sentido común. Esa noche, recibí una notificación de que el vídeo del incidente del festival ya estaba circulando en grupos locales de padres, pero no con el tono de mártir que ella esperaba. La gente se burlaba de su vestimenta, de su incienso y, sobre todo, de la falta de consideración hacia los otros niños que solo querían bailar en paz. Valeria había logrado exactamente lo contrario de lo que quería. En lugar de verse como una madre recuperando a su hija, se veía como una intrusa desequilibrada saboteando un evento escolar. Sabía que esto sería el último clavo en el ataúd de su carrera como influencer de estilo de vida consciente. Ya no podía ocultar que su búsqueda de sanación la había dejado completamente incapacitada para comportarse como un ser humano funcional en la sociedad. El universo, al que tanto apelaba, finalmente le estaba respondiendo con la consecuencia directa de sus propios actos, y la respuesta no era un filtro de belleza, sino una patrulla escolar y un grupo de padres indignados. Comentarios de la actualización 3. Usuario Anónimo 1 dice, imagínate tener el nivel de desconexión necesario para activar la alarma de incendios de una escuela por un aura sucia. Esa mujer no necesita un retiro en Bali, necesita una evaluación psiquiátrica urgente y un curso básico de convivencia social. Respuesta de OP. Te juro que la única energía pesada que había en ese salón eran sus deudas de pensión alimenticia y el olor a resina barata. El conserje casi le echa el extintor encima y sinceramente creo que hubiera sido el final más honesto para su performance espiritual. Usuario Anónimo 2 dice, ¿alguien sabe si el camarógrafo sigue vivo después de ese tropezón o también decidió desapegarse de este plano terrenal? Me da risa que incluso su equipo técnico sea tan torpe como sus planes de vida y sus documentales. Respuesta de OP. Parece que el tipo sobrevivió, aunque su dignidad y su lente probablemente no corrieron con la misma suerte. Me da gracia ver que incluso su equipo de producción es un reflejo perfecto de su vida, pura fachada que se cae al primer obstáculo real. Actualización 4. Ha pasado un mes desde el desastroso incidente del festival de danza y finalmente puedo decir que el silencio ha vuelto a nuestra casa, pero esta vez es un silencio de victoria. Valeria publicó hace unos días su tan esperado documental de Rebirth, pero el resultado fue el suicidio profesional más espectacular y vergonzoso que he visto en la historia de las redes sociales. Ella estaba tan convencida de su propia narrativa que olvidó editar las partes donde Maya lloraba de miedo al verla y donde ella misma insultaba a la policía escolar llamándolos seres de baja vibración. El público, que ella esperaba que la coronara como una mártir de la espiritualidad, reaccionó con un rechazo unánime y visceral que no pudo controlar con bloqueos masivos. No vieron a una madre sanada luchando por su hija, vieron a una completa desconocida acosando a una niña que claramente no la reconocía y usando el trauma infantil para ganar clics. Los comentarios se llenaron de críticas de psicólogos, trabajadores sociales y padres indignados que señalaron como su búsqueda de sanación no era más que una excusa para el abandono y el narcisismo. La caída fue estrepitosa, su agencia de representación rompió el contrato en un comunicado público, alegando que el abandono familiar no es un valor de marca negociable ni compatible con su ética. Además, sus cuentas de redes sociales fueron suspendidas permanentemente tras una oleada masiva de reportes por contenido inapropiado que involucraba a una menor sin consentimiento. Valeria, que vivía por y para la validación de desconocidos, se encontró de la noche a la mañana siendo una paria digital en el mismo mundo que intentó conquistar con sus mentiras. La justicia poética se encargó del resto, ya que Valeria, que tanto predicaba sobre fluir con la abundancia del universo, se quedó sin seguidores, sin patrocinadores y sin el dinero del documental que iba a financiar su próximo retiro de lujo en la India. La última vez que supe de ella a través de mi abogado,
Estaba viviendo en el sofá de su madre, la misma a la que no llamó en 2 años. Ahora se dedica a tratar de manifestar un nuevo comienzo mientras vende sus famosos vestidos de lino orgánico en aplicaciones de segunda mano para poder pagar las multas legales y los honorarios de su propio camarógrafo, quien terminó demandándola por falta de pago. Por mi parte, finalmente logré lo que más quería, estabilidad absoluta para mi pequeña. Maya ha dejado de preguntar por la señora de las flores y ha empezado a llamar naturalmente mamá a mi actual pareja, una mujer maravillosa que me ayudó a recoger los pedazos después de la tormenta. Ella nunca necesitó irse a una playa en Indonesia para entender cómo cuidar a una niña con fiebre o cómo estar presente en un festival escolar sin causar un incendio forestal con incienso. Valeria quería influir en la vida de los demás, y vaya si lo logró, influyó tanto en su propia destrucción que ahora es solo un recuerdo borroso en una carpeta de archivos bloqueados de mi computadora. Su obsesión por la estética y el desapego terminó dándole exactamente lo que pidió, un desapego total de la realidad y de las personas que alguna vez la amaron de verdad. El boomerang que lanzó desde Bali regresó con la fuerza de 2 años de ausencia y la golpeó justo donde más le duele, en su ego. Mi vida ahora es deliciosamente aburrida, llena de rutinas escolares, cenas caseras y fines de semana sin dramas espirituales ni equipos de filmación en la entrada. Me levanto cada mañana sabiendo que mi linaje está perfectamente sano, no porque alguien se fue a meditar a una cueva, sino porque alguien se quedó a hacer el trabajo duro de amar todos los días. Sinceramente, esa es la mejor sanación que he tenido en mi vida y no necesité ni un solo filtro de Instagram para conseguirla. Hoy, cuando veo el dibujo del sol que Maya hizo, ya no hay una nota adhesiva encima prometiendo regresos imposibles. Solo hay un imán de la escuela y una lista de compras para la cena, cosas mundanas y reales que valen mucho más que cualquier vibración alta que Valeria haya intentado vendernos. Ella se convirtió en un vídeo que nadie quiere volver a ver, mientras que nosotros nos convertimos en una familia que no necesita cámaras para saber que es real.